Amigos, bienvenidos. Esto es Cinema de los Sentidos y hoy tenemos un programa especial, como todos. Alberto. Un programa nuevo, un martes más aquí en la cabina para hablar hoy en día de literatura e incluir el cine otra vez de vuelta en nuestras tertulias, como acostumbramos. Este aspecto de la comunicación, del entretenimiento que tanto nos gusta también. ¿Y qué hay en cine? La Universidad de Lima ha presentado dos publicaciones. La primera, Rondas, Fanfarrias y Melancolía, editada por Ricardo Bedoya, que es una aproximación al cine de Federico Fellini. Uno de los grandes maestros del cine contemporáneo. Por el centenario de su nacimiento. Y la segunda es, que ya hablaré más en detalle después, la 25ª edición, 25 número, de la revista de cine de la universidad, Ventana Indiscreta, dedicada al fenómeno del cine surcoreano, que incluso llegó a ganar el Oscar a la Academia con Parásitos. Y tú has tenido la suerte de conversar con Bedoya y con Cabrejo, y eso es lo que vamos a ver luego, ¿verdad? Más adelante, correcto, una entrevista con ambos. Yo más bien he tenido el placer de conversar con Ana María Solo, una destacada poeta, crítica, docente. Ella ha publicado recientemente este libro, En la punta de los dedos, aproximación al proceso creativo de Blanca Varela, editado recientemente por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. Una de las grandes de la poesía peruana. Referente ineludible, ¿no? Gran poeta de la generación del 50, Blanca Varela. Así que, ¿qué te parece si comenzamos conversando con Ana María Solo? Me parece muy bien, vamos a verlo. Bienvenida a Cinema de los Sentidos. Gracias. Me preguntaba, ahora que has publicado este libro tan interesante, este estudio de los manuscritos, y has seguido un poco de cerca todo el proceso de la escritura en Blanca Varela, me preguntaba por su vigencia y por su importancia, que me imagino que al paso del tiempo no ha decrecido. No. No, es cierto, el interés por la poesía de Blanca ha crecido con el tiempo. No sé bien si en este aumento del interés confluyen varios argumentos, ¿no? Eso es un poco difícil de rastrear en este momento, pero ella llama la atención por un modo de decir que todavía tiene vigencia y en buena medida también por su personalidad, por su relevancia digamos, dentro de una generación, o casi el ser la única mujer, tal vez también eso influya, ¿no? Son varios los aspectos que pueden tener influencia en ese crecimiento de su figura. Creo que también es una cuestión del lenguaje poético. A mí personalmente eso me parece muy importante, ¿no? Claro, un lenguaje muy depurado, aunque a veces retrata situaciones muy críticas, muy graves, ¿no es verdad? Pero sí, es un lenguaje que, como dices tú, tiene algo de la vanguardia, hay una continuidad. Uno piensa en Moro, uno piensa en poetas como de Fallen y encuentra esa esencialidad, ¿no? Claro, hay eso, y a la vez también esa libertad que ella tenía con el lenguaje para, por ejemplo, llevarlo también hacia lo popular, ¿no? Claro. Y entonces, esta combinación, ¿no? Esa libertad de manejar, porque, por ejemplo, en este trabajo digamos, de revisión de muchos fragmentos, textos que no se han publicado, esa incidencia del lenguaje popular es mayor, se nota mucho más ahí. Se ve que ella luego lo pule, ¿no? En algunos casos. Pero este es un aspecto que es muy interesante en su poesía, porque ella no tenía aparentemente, aunque era muy autoexigente con el lenguaje, no tenía ese criterio de que el lenguaje debe tener un nivel poético que está por encima del lenguaje hablado, ¿no? No está en su modo de ver el lenguaje literario. Claro, y eso quizá podría tener algo que ver con el hecho de que su madre fuese una compositora de música popular, quizá. ¿Habría algún nexo ahí? Aunque a ella no le gustaba mucho plantearse esa relación, ¿no? Yo creo que te contestaría un poco al estilo de ella, sí y no, ¿no? Porque sus respuestas eran siempre, ¿no? Tenía los dos lados, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Sí y no, porque fue siempre ambivalente con respecto a
por ejemplo, al vals criollo, ¿no? claro, Sus respuestas podían ir, por supuesto, de la admiración y el amor a su madre al extremo contrario, ¿no? Es decir, y eso se revela también en algunos de esas alusiones a los valses, ¿no? Es decir, por momentos los detestaba y por momentos los amaba, era como un amor conflictivo, ¿no? Entonces, y ese amor conflictivo refleja en buena medida también el lenguaje de los limeños. Y yo creo que eso está en alguna forma también, no demasiado extendido en su obra, pero sí se puede identificar, ¿no? En algunos casos. claro. Y en ella también se plantea este recorrido interesante que tú observas en un momento de la introducción al libro, que ella tiene esta ligazón, digamos, con cierto espíritu vanguardista, que luego se va Sí, decantando, ¿no? Hacia una expresión casi minimalista también, ¿no? sí, Ese sí, sí, tránsito es muy sí. interesante, pero en los últimos libros ella parece recuperar ese aliento anterior, ¿no? Sin extenderse, yo lo que creo que hace hacia el final es limpiar tanto el lenguaje que es mucho más cercano, ¿no? Mucho más asequible, más cercano al lector. Eh, pero no necesariamente porque se expanda, ¿no? Es decir, creo que odiaba la explicación, sus correcciones constantes en los textos dan cuenta de eso, ¿no? Dan cuenta de la necesidad de eliminar los tránsitos entre digamos, un dicho o un enunciado y otro, ¿no? Es decir, ese tránsito que termina siendo muchas veces explicativo, ¿no? Es esa conexión. Tendía a eliminar esas conexiones, a dejar estas, digamos, si se quiere, hallazgos, ¿no? De Ujú. pronto, aparentemente sin conexión entre sí, pero cuando uno revisa algunos de esos textos que puedan haber quedado en versiones anteriores, se da cuenta que sí hubo ligazón, ¿no? Y todo eso lo eliminaba, ¿no? O sea, su censura, su autocensura, iba por ahí. Entonces, si había habido expansión en su escritura, digamos, Ujú. eh, rápida, espontánea, luego le eliminaba Claro, las huellas de esa expansión. claro. Yo quisiera imaginar ese proceso de corrección como un proceso muy arduo, ¿no? Seguramente. Mm, exigente, diría yo, Exigente, ¿no? exigente. Claro, Muy claro. exigente. Uno nota en algunos casos, y eso es algo que me gustó de hacer de ese trabajo, porque uno termina reconociendo incluso la manera como un escritor tacha, Ajá. ¿no? Es decir, hay una diferencia entre tachar inmediatamente, censurar de inmediato, y otra hacerlo después, al volver a la lectura, en que generalmente no hay ese rasgo casi rabioso, ¿no? Que hay al comienzo. Y entonces hay diferentes maneras y ahí uno se da cuenta que también hubo distintas lecturas, ¿no? Claro. Y bueno, revisando el libro, digamos, permíteme establecer esa analogía, no, no quiero ser arbitrario, pero es un trabajo que te convierte de alguna forma en una arqueóloga textual, digamos, para utilizar un término, porque hay una mirada muy minuciosa, ¿no? Sobre el proceso de escritura. Yo me imagino que debe ser muy gratificante ir descubriendo una serie de Sí. cosas y de elementos en ese examen, ¿no? En esa exploración. Pero hablemos de las dificultades de un trabajo como este. ¿Cuáles serían para ti, digamos, las cosas más difíciles de emprender una lectura como esta? Bueno, para empezar y comentando lo que acabas de decir, a mí siempre me gustó la arqueología. Me fascina, ¿no? Yo me imaginaba con la brochita, tengo una paciencia tal que me puedo imaginar ahí con la brocha, dale y dale, limpiando, ¿no? Un espacio o un mínimo espacio. También me han fascinado desde chica las letras de los escritores, Ujú. ¿no? Es decir, cuando me proponen hacer este trabajo que en principio era, la Casa de la Literatura me llama para organizar, porque todo esto era un caos, ¿no? Es decir, los papeles de Blanca no estaban organizados. Ella no los organizó o parte de ellos fueron desorganizados en mudanzas, o, ¿no? Y entonces había que organizarlos y lograr entender, en principio, si todos los papeles que estaban ahí
correspondían a los distintos libros, si era posible organizarlo en orden cronológico. Y bueno, yo con lo que me encontré, porque me mandaron todo lo que había digitalizado la Casa de la Literatura, gracias a lo, digamos, a lo que había permitido Vicente de Cislo, ¿no? Lo que le había entregado a la Casa Vicente de Cislo. Entonces yo he trabajado no con el papel directamente, sino sobre la digitalización en la computadora. Y lo bueno era que podía ampliar, ¿no? Ah, claro. Ampliar las imágenes. Y entonces, bueno, las dificultades han sido varias. La primera, que no estaba datado nada, ningún documento prácticamente. Los poquísimos de los documentos tenían alguna fecha. Otra cosa es que en algunos la letra era casi ilegible cuando se trataba de copias autógrafas, ¿no? Hay otros que son copias a máquina en los que ha intervenido ella a mano, y hay una cantidad menor de textos que fueron pasados a la computadora. Esto yo lo sé porque su nuera, María del Carmen Getzi, me dijo que ella se los pasaba. Y porque Blanca nunca aprendió a trabajar en la computadora. Entonces, pero le pasaba solamente, le pasó los 2 últimos libros. Entonces, de todo lo anterior, había copias parciales, ¿eh? Porque ni siquiera se pueden encontrar de todos los textos publicados por ella. Entonces, copias parciales, ya sea en autógrafos o en copias a máquina, algunas en limpio y otras con correcciones todavía, ¿no? Entonces, el problema primero fue darle una secuencialidad a todo lo que estaba ahí. Y había que distinguirlos de alguna manera. Yo tuve que dejar de trabajar un año en otra cosa, porque esto me copó de tal modo que me pasaba los días sentada ante la computadora mirando eso, y al principio en una primera lectura en secuencia, porque la casa los había fotografiado y los había organizado poniéndoles un título general, ¿no? Qué sé yo, poemas sueltos, Ajá. o poemas mecanografiados. Pero eso no quería decir que eso fuera una unidad, en absoluto, porque ahí estaba mezclado de cualquier época, ¿no? Entonces, yo leía en principio, avanzaba en la lectura siempre con la obra publicada de ella a la mano y lo que está en mi memoria también. Y entonces me decía, a veces llegaba a una imagen determinada y me decía, esto ya lo leí. Y no, esto ya lo leí. Claro. Y vuelta atrás a buscar, hasta que definí que lo que tenía que hacer es que tenía que hacer una ficha de cada uno, de cada una de esas entradas, de cada una de esas imágenes, ¿no? Y eso fue lo primero que hice para poder ordenar. Entonces, les ponía el título con el que aparecían o la primera línea con el que aparecían y los describía. En algunos casos los descubría como inéditos, como fragmentos, lo apuntaba. En otros casos encontraba a veces en medio de un texto de una página, podía encontrar una línea que a mí me sonaba y me iba a la búsqueda en la obra publicada. Y efectivamente así me encontré en algunos casos con que una línea había sido utilizada en un poema, pero el resto no. Y entonces todo eso lo apuntaba. Entonces hice un catálogo que no tenía pretensiones de catálogo, digamos, de bibliotecóloga, porque yo no lo soy, ¿no? Pero sí un catálogo que me ayudara a entender este conjunto tan disperso, tan variado. Entonces fui apuntando. Cuando ya encontraba que lo que había encontrado, pongo un caso así, pongo un número por decir, ¿no? Digamos, en el archivo llamado Poema Suelto, el número 4, ¿no? Hacía una alusión que luego encontraba parecida en otro archivo, en el número 20, qué sé yo. Ajá. Entonces volvía, los comparaba y remitía. Eso es lo que hacía, ¿no? En este catálogo ponía relacionado con tal, o es el mismo verso que está en tal, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, fue un catálogo que me orientara. Pero la conclusión es que era imposible organizarlo con fechas.
porque no se puede inventar algo que no, Ya. cuando uno no tiene el apoyo suficiente. O sea, hay algunos documentos que sí se podían relacionar, como por ejemplo, y eso dio lugar a un capítulo del libro, como por ejemplo todo lo que fue el proceso del primer libro, porque había un fajo, em, era un legajo en realidad, porque me parece que estaba cosido, si recuerdo bien, El fuego y sus jardines, que fue Ujú. uno de los primeros títulos del primer libro. Y luego estaba lo que había publicado ya la familia, ¿no? El legajo llamado Puerto Supe, que incluía también 2 o 3 poemas inéditos, pero ya estaba publicado. Entonces yo empecé a trabajar también en la relación, porque me interesó no solamente ver la relación entre las varias etapas que atravesaba un determinado poema, sino también las varias etapas que atravesó, por ejemplo, el primer libro, que fue el que ella más corrigió y más cambió, ¿no es cierto? Le tomó 15 años la versión definitiva. Wow. Y eso, porque si consideramos que todavía en la edición del 86 del Fondo de Cultura hace un cambio mayor porque elimina todo lo que era la primera y la última parte, entonces todavía hay, digamos, un periodo más amplio, ¿no? Entonces, eso sí tenía una identificación. Luego había otra manera de identificar, porque no todos los elementos o el material de este archivo estaba en papeles sueltos. Entonces, había, por ejemplo, cuadernos y Mm. libretas, ¿no? Pero ella era muy heterogénea, ¿no? Yo de hecho empecé a clasificar carpetas homogéneas porque tenían que ver con un solo, digamos, conjunto, y carpetas heterogéneas, donde entraba un poco de todo. Y en esas libretas, ella apuntaba, por ejemplo, una lista de cosas que tenía que llevarse para un viaje, ¿no? En la página siguiente había unas primeras notas de un poema, después un encargo que tenía que hacer a un chofer que la servía. O sea, era un material totalmente diverso, ¿no? Apuntes domésticos, digamos, que se metían Claro, por había un ahí. poco de todo en estas libretas, sobre todo, ¿no? Pero en esas libretas, justamente porque a veces parece que le servían en parte como agenda, a veces había Mm. fechas. Entonces, esas Mm. fechas me servían para ubicar los textos que estaban en la misma libreta, ¿no? Para ubicarlos en un tiempo, pero también lo que me servía era un análisis del estilo. Y eso, cuando no ha habido fecha, me ha dado la posibilidad de relacionar algunos textos inéditos o algunos Mm. textos en proceso con otros por el desarrollo del estilo, ¿no? Por la manera como trabajaba el lenguaje. Desde todo eso se fue combinando, ¿no? Y me tomó un tiempo largo, sí. Me Cuando ya imagino, tuve, claro. digamos, esa mínima organización que me tomó más de, no, como año y medio, por lo menos, ese catálogo. Entonces, fui yo quien ofreció a la Casa de la Literatura escribir un libro, porque me di cuenta que lo que no se podía hacer era determinar fechas que no tenían los suficientes elementos para determinarlas con seguridad. Además, había periodos de su escritura que no correspondían a ninguno de los textos que estaban ahí. Por ejemplo, de Luz de Día, con las justas hay una versión de uno de los textos en prosa, pero solamente aparece, el desarrollo es completamente distinto y solo aparecen 2 líneas iguales a como están en el poema, ¿no? Y de Canto Villano creo que hay solamente 2, y ya con valses había un poco más. Entonces hay un periodo que yo hipotizo que puede tener que ver con ese periodo en que ella vivió en distintos lugares, se trasladó y probablemente se perdieron papeles o los eliminó, ¿no? Pero ya en etapas posteriores ya no elimina, aparentemente, ¿no? Ya empieza a guardar. Y entonces hay más material a partir de valses que antes, ¿no? Claro. Ahora, el título del libro es muy interesante en la punta de los dedos porque alude pues a la materialidad de la Sí, escritura, ¿no? Es viene de un poema casi, inédito. Uh -huh. además, entonces es casi una extensión, ¿no?
del brazo de ella en el Sí, título. a mí me pareció importantísimo para este trabajo, ¿no? Porque además está ahí el uso del lenguaje popular, porque está jugando con la punta de la lengua, ¿no? Exactamente, Cosa que exactamente. hacía en otros casos. Entonces, tener una palabra en la punta de la lengua y que no salga, ¿no? Y esto es como tener en la punta de los dedos, o sea, en la materialidad de la escritura, esas palabras que tampoco llegan, ¿no? Que tampoco se llegan a plasmar en el papel. Eso es lo que a Exactamente. mí me parecía que cargaba este título, ¿no? Y pasando a un plano un poco más personal, ¿tú recuerdas tu historia como lectora de Blanca Varela? Esa primera vez que te enfrentaste a sus textos, ¿qué impresión te dejó? Sí, me dejó golpeada, fascinada, ambas cosas. O sea, yo siempre he tenido también una relación ambivalente, ¿no? Es decir, a mí por lo general la poesía que me sacude me gusta, ¿no? No, Ujú, no le huyo. Y eso es lo que me pasó con la poesía de Blanca. Yo había leído textos, digamos, sueltos, ¿no? Pero cuando yo hago una lectura realmente metida a fondo es justamente con la antología del 86, ¿no? Es esa vez. Y además ya la conocía, no habíamos hablado mucho, pero ya la conocía, y ella me llamó para entregarme el libro. Yo me acuerdo que la visité en la oficina del en fondo, el Fondo de Cultura, claro. en la calle Berlín, porque en esa época yo escribía para Oiga. Y entonces ella me llamó, ella me invitó, me acuerdo que me invitó a tomar un té, fuimos a tomar algo por ahí y me dedicó el libro. Y esa, la fuerza que yo recibí de ese libro, a mí me dijo mucho más de lo que es el gusto por un escritor. Me confirmó en una manera de ver la poesía que tiene que ver conmigo también, ¿no? Eh, y, Ah, que, y que yo traía de antes, ¿no? Entonces fue una relación empática más allá de las historias personales o de las experiencias personales. Y escribí un primer texto para la revista Oiga, pero yo me acuerdo que mi sensación fue, esto se me queda corto, yo quiero mucho más, quiero decir mucho más. Y justamente una de las razones por la que yo salí de Oiga fue que ya no podía escribir todo lo que quería escribir sobre un determinado autor, ¿no? Y claro, entonces el siguiente texto que yo escribí sobre ella lo publiqué en Cuadernos Hispanoamericanos, pero ya explayándome todo lo que quería, con ¿no? otro aliento, obviamente, ¿no? Claro, Así sí. es. Finalmente, Ana María, para ti, ¿cuál sería el libro emblemático De de ella. Blanca Varela? ¿Existe ese libro emblemático? Mm, difícil. Qué difícil. Porque yo creo que es que hay que leerlo casi como una secuencia, ¿no? Ajá. Es que Es una yo obra muy, muy reconocería, unitaria, ¿no? Muy compacta, ¿no? sí, También. sí, 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 a pesar de algunas diferencias de estilo, sí, porque se le reconoce, ya desde ese puerto existe, ya se reconoce su voz, ¿no? Ya se Claro, le claro. reconoce claramente. Ah, muy difícil decirlo, no, no creo que pueda. Voy a decir cualquier cosa. No te No preocupes. creo que Más pueda. bien, te agradezco tu tiempo y tus palabras y, por supuesto, haber escrito este libro que seguramente los lectores de Blanca Varela van a disfrutar y los no iniciados también, porque podrán explorar también en la cocina, entre comillas, de la La idea escritura, en ¿no? principio era que no fuera un libro tan especializado, justamente para ganar algunos lectores, ¿no? Claro, Entonces, claro. no sé si eso se cumple o Yo no, creo pero que esa es una causa ganada, así que muchísimas gracias, Ana María, por no, tu gracias tiempo a y tus ti, palabras. Alonso. Mm. Gracias. Amigos, muchas gracias por su compañía. No se vayan, que seguimos en Cinema en los Sentidos, por favor. Para este segundo bloque vamos a encender las cámaras. ¿Por qué, Alberto? Vamos a tener una conversación con dos expertos del cine. En primer lugar, Ricardo Bedoya, conductor de El placer de los ojos, profesor de la Universidad de Lima y un crítico de larga data, desde Todo un los años referente, ¿no? 70 y 80, Así es. y con José Carlos Cabrejo, editor y director de La Ventana Indiscreta, la revista de cine de la Universidad de Lima, y profesor de semiótica audiovisual en la misma universidad. Adelante con esta tertulia para hablar no del cine, sino de los cines, de los diversos cines que nos ofrece el mundo. Preparen la canchita. ¿Cómo se puede entender el cine Fellini en realidad? Su influencia, su importancia. Un cineasta, para muchos considerado uno de los mejores cineastas italianos,
para otros incluso dentro del propio libro, como es el caso de Miguel Marías, no lo ponen entre los 150 mejores de la historia, gustos personales. Es un cineasta muchas veces muy multifacético, de muchas etapas, una etapa más realista, una etapa mucho más viendo en el surrealismo y en el onirismo posiblemente, y una etapa al final que juega a hablar de la falsedad y las virtudes del cine, pues como y la nave va. ¿Cómo se puede entender el día de hoy el cine de Fellini? Es un caso muy interesante el de Federico Fellini, porque claro, mencionabas lo de Miguel Marías, ¿no? A propósito de qué pasa si nos encanta o de pronto no nos encanta el cine de Fellini. Pero al fin y al cabo, más allá de si nos gusta mucho, poco o regular el cine de Fellini, digamos, es un cine pues inseparable de su presencia en el cine contemporáneo. Obviamente Fellini ya murió hace décadas, eh, pero su obra sigue resonando, ¿no? En la obra de distintos directores. Y a la hora que pensamos, por ejemplo, en películas como Mulholland Drive de David Lynch, que aquí se estrenó como El Camino de los Sueños, estamos hablando de una película que fue considerada en una encuesta, si no me equivoco, de la BBC como la mejor película hecha hasta el momento en este siglo. Es una película que claramente está conectada al cine Fellini por todo este juego de la representación y del artificio, o del cine visto como, digamos, una forma ilusoria, engañosa de experiencia. Pienso en algunas películas que en estos momentos están en cartelera o que han estado recientemente. Pienso en El misterio de Soho de Edgar Wright, ¿no? Que calca ahí una escena de baile de 8:30. Pero claro, uno podría pensar que está como un guiño, aunque un poco está en la frontera entre el guiño y algo que simple y llanamente el director espontáneamente ha plasmado ahí. O pienso en una película como Annette de Leos Carax, que también es un director que como Fellini está interesado por estos mismos asuntos del juego de la representación, esta visión del mundo como teatro. No, Fellini es uno de los cineastas más importantes en lo que se conoce, o lo que se llama el cine de la modernidad, ¿no? No olvidemos que Fellini empieza su carrera como asistente y guionista de Roberto Rossellini, ¿no? En Roma Ciudad Abierta y en las películas neorrealistas, ¿no? Que marcan una época en la historia del cine, ¿no? Marcan una ruptura, ¿no? ¿Por qué? Porque son películas que se alejan un poco de los patrones del cine tradicional concebido en estudios, concebido con grandes estrellas, qué sé yo, y el neorrealismo lo que hace es hacer un cine con, digamos, un cine con lo que se puede, ¿no? Un cine a la medida de lo posible, Claro. un arte pobre, digamos, ¿no? Y Fellini está ahí, ¿no? Y Fellini está ahí, forma parte de ese movimiento. Él había sido un caricaturista, un dibujante, y tenía esa habilidad, digamos, y ese talento para la caricatura, para el dibujo y para, digamos, plasmar de alguna manera una visión muy particular de la vida a partir de trazos grotescos y de trazos muy marcados, ¿no? Pero claro, como pasa a menudo con muchos artistas en general, ¿no? No solamente en el cine, sino también en la literatura, en fin, en otras artes, que empiezan formando parte de un movimiento, ¿no? Que tiene bases comunes. Fellini poco a poco va haciendo una obra personal, se va alejando de ese presupuesto inicial del neorrealismo y para desarrollar su propio mundo, ¿no? Su propio mundo. Entonces, digamos que hay un Fellini que va desde posguerra, digamos, los primeros años de la posguerra hasta inicio de los años 60, fines de los años 50, ¿no? En la que Fellini va trabajando algunos personajes con trazos realistas, pero que poco a poco van centrándose más en el diseño del personaje mismo, sobre todo de personajes como Gelsomina en La Estrada o de Caviria, La Noche de Caviria, en el entorno social, que también está presente, por cierto, pero que ya no tiene la importancia que tenía en el neorrealismo. Y poco a poco, a partir de la Dolce Vita, hay un giro en su obra, ¿no? Hay un giro mucho más subjetivo, mucho más interiorizado
hacia un mundo personal de memorias, de nostalgia, de melancolía, de recuerdos y de preocupaciones y de sensibilidad por determinadas hechos del tiempo, momentos, cosas que están ocurriendo en ese momento, pero que él transfigura, ¿no es cierto? Va cambiando y va apoderándose de ellos para ponerlo dentro de su propio mundo y su propia escala. Entonces, la influencia de Fellini en la actualidad que tú te preguntas es esa, ¿no? O sea, la influencia de Fellini es el haber sido un autor personal, o sea, el haber tenido un mundo propio, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, digamos, dentro del cine, que tú sabes que a veces es un sistema muy mediado, ¿no? Por diferentes instancias, ¿no? La del dinero, la de los productores, la de las exigencias de tal tipo, las exigencias mediáticas, todo eso. Y eso se ve muy bien en una película como 8 y medio, por ejemplo, ¿no? En 8 y medio, que es la película de este cineasta atribulado por el éxito que ha tenido con su película anterior, en el caso de Fellini era La Dolce Vita, ¿no? Y que no sabe qué hacer. Y la película justamente tiene esa estructura en abismo, ¿no? Es una película que está hablando de la película que se va haciendo, ¿no? Y entonces, yo creo que el legado de Fellini es esa afirmación de una mirada personal sobre el cine y de la posibilidad de hacer del cine un discurso propio, un discurso que es una mirada sobre la vida y un estilo personal. Hay una evolución muy marcada en el trabajo de Fellini dentro de los temas que más le interesan: el espectáculo, el circo y Roma. Sí, sí, ahí, a ver, está la ruptura y la continuidad, ¿no es cierto? A la vez. Sí, él está permanentemente preocupado por algunas imágenes, ¿no? Imágenes que lo atrajeron, que lo llevaron a este mundo de espectáculo y de la artificialidad, ¿no? Creo que el comienzo de Los Clowns lo dice todo, ¿no? Que es esta escena en la que un niño se despierta con unos ruidos en la noche, ¿no? Y se acerca a la ventana del cuarto y de pronto ve que esos ruidos son los de la instalación de una carpa de circo, están edificando, están levantando una carpa de circo, ¿no? Y eso queda como una especie de imagen indeleble, ¿no? Grabada. Que además, mira, ahora que estamos hablando de Leos Carax, me recuerda también el inicio de Holly Motors, ¿no? Cuando vemos a Carax despertándose, saliendo de la cama, ¿no? Y entrando al mundo artificial de una sala oscura y de una proyección de una película, ¿no? Y claro, y lo que hace Fellini es justamente este deslumbramiento por el circo como mundo, como microcosmos, como representación en pequeño del mundo, ¿no? Y la idea del circo pues está presente, sea en una película como La Clown, donde hay toda una explicación de lo que son los ritos circenses y de los personajes circenses y de los payasos, la diferencia entre el clavo blanco y el augusto, en fin. Pero también en otras películas, ¿no? Porque cuando uno piensa en 8 y medio, por ejemplo, también de alguna manera tiene esa dimensión carnavalesca y circense, ¿no? O la propia La Dolce Vita, ¿no? En la que Roma en ese momento es un gran set espectacular, ¿no? Porque Roma en ese momento, a comienzos de los años 60, fines de los 50, de los 60, era un lugar donde iban toda la farándula y todo el mundo del espectáculo de los Estados Unidos, las grandes estrellas, ¿no es cierto? Y Italia se convirtió en una especie de gran set para Hollywood, ¿no? Entonces, se hacían películas espectaculares con romanos y evocaciones de la antigüedad. Entonces, todo eso, claro, y todo eso era justamente ese momento, y a eso alude Fellini en varios momentos de la película, ¿no? O, por ejemplo, en Violeta a los Espíritus, ¿no? Donde están todas esas representaciones casi circenses de Julieta en medio de todos estos personajes que la van rodeando, ¿no? De todos esos personajes que están en el límite de la fantasía, de la alucinación, ¿no? Y que aparecen en muchísimas otras películas, ¿no? Creo que el mundo del espectáculo, el mundo del circo, la nostalgia es muy importante, la memoria es muy importante en Fellini, ¿no? La idea de memoria, de recuperar determinadas sensaciones muy primarias, ¿no? Sensaciones primarias como la de esa noche en la que se despierta, o la sensación de los chicos perdidos entre la niebla en Amarcord, ¿no? O las primeras experiencias sexuales, ¿no?
o la Saragina en 8:30, ¿no? O la Fantasía con la Gradisca en Amarcord, o la Tabaquera de Amarcord también, ¿no? Entonces, hay eso en Fellini, ¿no? Esa dimensión de dos cosas. Hay como una visión, si tú quieres, adolescente de un mundo deslumbrante, que es el mundo del espectáculo, pero también es el mundo de la gran ciudad convertida en un gran escenario, ¿no? Y por otro lado, esa visión crítica. Porque eso es muy interesante. Como el Ginger y Fred, por ejemplo. ¿Cuál? El Ginger y Fred. Claro, no, hizo crítica a muchas cosas, ¿no? Porque Ginger y Fred, por ejemplo, es una visión crítica, pero de la degradación del espectáculo, ¿no? Porque si para él el circo es el espectáculo noble, es la gran tradición popular del espectáculo, ¿no? Exactamente igual que los cómicos ambulantes o los cómicos de la legua, como en Luces de Varietà, ¿no? Que es la primera película que hizo con la Toada. O, por ejemplo, los espectáculos de los teatros populares que vemos en Amarcord, que vemos en Las Noches de Caviria, ¿no? Y para él ese es un poco ese mundo del espectáculo vivo, del espectáculo noble, del espectáculo popular, ¿no es cierto? Pero en el caso de Ginger y Fred es un poco la degradación del espectáculo, ¿no? Porque son estos reality shows entre los personajes, entre los concursantes tienen que aparentar ser otra cosa, ¿no? Y cantar como tal, o bailar como tal, imitar, ¿no? Que es la crítica que él tiene al mundo de la neotelevisión, ¿no es cierto? De la neotelevisión que implantó y que impulsó Silvio Berlusconi por esos años en Italia, luego de la privatización de la televisión en Europa, ¿no? Entonces, y claro, y están estos personajes que en su decadencia, ¿no? Participan de este mundo degradado, ¿no es cierto? Y de pronto, en medio de este mundo degradado, ellos encuentran un momento de eternidad, un momento epifánico, de sublime, ¿no es cierto? Cuando se apaga la luz y ellos conversan, ¿no? Y luego se levantan y hacen el baile. Entonces, y además Fellini siempre tuvo esa visión crítica sobre algunos momentos de la historia de Italia que le chocaban particularmente, ¿no? Y creo que una de ellas fue justamente la incursión de Berlusconi en el mundo de la televisión. Pero también, por ejemplo, su mirada sobre determinadas maneras de ser del italiano, ¿no? Y sobre todo el macho italiano, ¿no? Del macho italiano, que creo que queda totalmente encarnado por ese precedente que es Casanova, ¿no? De Fellini eso es curioso. Si bien uno ve sus primeras películas y ya se ven ciertas constantes, que de hecho van a ir apareciendo después, claro, ¿no? Es como el cine Fellini de alguna manera cada vez, sí, pues se va orientando mucho más a esta dimensión sí, en gran parte, ¿no? Del mundo del espectáculo, el mundo del cine, eso claramente se ve en 8:30. En el caso de la Dolce Vita también, ¿no? Personas que trabajan en el mundo del cine, ¿no? El mundo de los paparazzis. Bueno, no se habla de paparazzis, pero bueno, hay este personaje paparazzo, ¿no? En la Dolce Vita, a partir del cual, ¿no? Sale el término de paparazzi. Digamos, eso es algo interesante y que de ahí va adquiriendo diversas formas, ¿no? A medida que él va haciendo películas. Ahora, claro, sí es verdad, vemos que este del artificio se va haciendo cada vez más presente, como bien lo dijiste, esta dimensión onírica también, pero que igual creo que incluso cuando pasamos una película como Amarcord, no pierde parte de ese lado entrañable, ese lado afectuoso que está en sus primeras películas, que eso es muy fuerte. Digamos, eso lo ves en Amarcord también, ¿no? Es un poco ahí haciendo saltos diversos en lo que es su obra. Y claro, estos retratos, estos personajes singulares, ¿no? Como el caso, pues, de Casanova. Después podríamos saltar a Ginger y Fred también, donde se interesa también por el mundo de la televisión. Entonces, creo que es un director que a lo largo de sus películas
siempre en medio de sus constantes y en medio de estos intereses que siempre le han obsesionado, siempre ha ido mostrando algo distinto, algo diferente, ¿no? O sea, siempre hay como variaciones sobre las cosas que siempre han obsesionado. Sea que estemos hablando de estos inicios, como bien tú dices, que tienen este componente más neorrealistas, hasta extremos como una película como La nave va, donde el asunto del artificio es muy fuerte, eh, pero igual tiene este lado muy íntimo, ¿no? Y este lado muy afectuoso hacia sus personajes, ¿no? Personajes muchas veces también que tienden a una exageración, que creo que también tiene que ver con el interés de Fellini por los cómics y ese tipo de cosas. Y el circo, además. El circo, por supuesto. ¿No? De los personajes, Sí. de los payasos que también tienden a ser exagerados en su forma de ser. Claro. Los clowns, por ejemplo, y esta obsesión por estas mujeres voluptuosas, ¿no? Sí, de grandes formas, como se ve, por ejemplo, en Amarcord, ¿no? La famosa secuencia de Tita ahí con la mujer de grandes senos, ¿no? La tabacalera. Entonces, claro, ¿no? Es interesante eso porque hay toda una forma muy singular de entender la visualidad de sus personajes. Y eso es algo muy interesante. La forma en que retrata a los personajes femeninos, de hecho, es interesante y es como inolvidable, ¿no? Siempre se te queda grabada la imagen, el personaje de la Dolce Vita, que es Anita Ekberg, sí, Anita Ekberg, o el personaje de la Gradisca en Amarcord, y así, ¿no? O sea, hay toda una forma de comprensión visual de sus personajes, pero que claro, no es un asunto epidérmico, superficial, sino que es todo articulado, digamos, un mundo muy singular, mundo propiamente felinesco, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar directores que logran, digamos, con su apellido darle nombre a todo un estilo. Entonces eso es lo interesante de él, ¿no? No es alguien que se queda estancado, digamos, en una sola forma de plasmar su mundo, sino él va encontrando varias formas. La otra publicación que ha hecho la Universidad de Lima respecto al cine, que es la revista de La Ventana Indiscreta, dedicada al fenómeno del cine surcoreano, un cine que en los últimos, bueno, una cultura en general que en los últimos años ha conseguido un papel muy mainstream, muy protagónico en la cultura global del entretenimiento. Si hablamos del cine, el cine surcoreano de los últimos 20 años, desde la incursión de Kim Ki-duk a inicios de la década, ya empieza a tener un rol protagónico en festivales, sumado a autores como Park Chan-wook o como Bong Joon-ho. Al mismo tiempo hay un cine mucho más mainstream, véase Virus, véase Estación Zombie, ¿no? que tienen una gran aceptación dentro del público, ¿no? ¿Cómo se puede entender el fenómeno surcoreano y cómo además, que creo que es muy importante recalcar, las leyes de apoyo al cine juegan un factor importante? Es eso, ¿no? En el caso del cine, ¿no? Bueno, no tengo capacidad para poder hablar de otras áreas de la cultura coreana, ¿no? Que son muy populares también, como la televisión, las telenovelas, las series, y todo lo que es la música, ¿no? Todo lo que es la música juvenil. No, eso no lo conozco, pero en el caso del cine, sí, hubo una política muy clara de apoyo y de promoción, ¿no? De apoyo y de estímulo, ¿no? Y eso fue muy importante para el cine coreano, ¿no? Sí, creo que eso desarrolló muchísimo la variedad, la pluralidad del cine coreano, ¿no? Porque, claro, como tú dices, hay una tendencia, tú tienes mainstream, pero es una tendencia mainstream que es muy creativa, ¿no? Porque a veces uno asocia lo mainstream con lo más manoseado, con la fórmula o con la repetición, ¿no? Pero no, en el caso del cine coreano, ¿no? Puede haber películas que puedes encontrar, una película como Tren a Busan, por ejemplo, ¿no? O puedes encontrar como El Huésped, ¿no? Una película de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, claro, ¿no? Que es una película que tiene todos los ingredientes, digamos, tiene todos los ingredientes de una película muy populares, ¿no? O sea, películas del monstruo que sale del río, ¿no? Que secuestra a la niña, o el tren, ¿no es cierto? Infestado de zombies, ¿no? O algunas otras, ¿no? Pero que son películas que tienen una creatividad
particular, ¿no? O sea, porque tienen una gran capacidad para la narración y para el relato muy intenso, ¿no? O porque tienen una visión muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves el huésped y ves Parásito y vas a encontrar parásitos y vas a encontrar semejanzas, vas a encontrar muchos puntos en común, ¿no? Y claro, y por supuesto también hay cine de autores, Chandon, por ejemplo, formidable, o Hong Sang-soo, ¿no? Claro. Creo que es el director ahora más de festivales, ¿no? Además, porque es muy prolífico, ¿no? Hace a veces 2, 3, 5 al año. Sí, ¿no? Y que es un autor, está justamente hablando de la idea del autor, ¿no? Es un autor absolutamente reconocible, ¿no? Sus películas son películas que son variaciones sobre asuntos comunes, ¿no? Sobre relaciones pasajeras, encuentros, desencuentros, siempre en bares, conversaciones muy largas, alteraciones temporales, ¿no? Son películas que se parecen muchísimo unas a otras. Algunas son un poco más, entre comillas, jubilosas, ¿no? O algunas son un poquito más alegres, otras son absolutamente melancólicas, tristes. Pero siempre hay esa dimensión, además, con personajes que se parecen bastante, ¿no? Claro, la imagen del director o del artista en un momento de su carrera. El artista, claro, ¿no? Encontrando algo insólito, ¿no? Descubriendo algo insólito en un balneario, un lugar en el que fue sin mayores expectativas de nada y de pronto encuentra algo que lo va a influir, lo va a sacar de su rutina, ¿no? Es bien interesante en Hong y además muy influyente, ¿no? Muy influyente, porque cuando uno ve, por ejemplo, la obra de Ryusuke Hamaguchi, el cineasta japonés, pues uno va a encontrar muy claramente eso, ¿no? Y no solamente Hamaguchi, ¿eh? Hong Sang-soo es bien amplia. Y a su vez, además, por supuesto, tiene una influencia, y creo que la confiesa, además, de toda una franja de cine francés, ¿no? Y no es casual que Isabelle Huppert aparezca en una de sus películas. De hecho, en dos, sí, correcto. La cámara de Claire y en otro país. Claro, sí, claro. Bueno, de hecho que las políticas de Estado en Corea del Sur son muy fuertes para apoyar a su cine. Y creo que los resultados saltan a la vista, ¿no? Saltan a la vista, por un lado, por el hecho de que, claro, su cine comercial es un cine al cual le va muy bien, ¿no? El caso que mencionas de Tren a Busan, que aquí en Perú se estrenó como Estación Zombie. Es una película que me parece muy, muy interesante, muy atractiva. Me parece, de hecho, de las mejores películas de zombies que he visto en los últimos años. Y digamos, es un éxito de tal magnitud que ya pues ahorita están haciendo un remake. Un remake, bueno, un reboot, no sé, porque en realidad es una recreación del mundo de Tren a Busan que se va a llamar Tren a Nueva York, que es una película que va a ser producida por James Wan, el director del Conjuro, y va a ser dirigida por un realizador de Indonesia que se llama Timo Tjahjanto, que es un director muy talentoso, me parece de los directores de terror más talentosos de los últimos tiempos. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, como una película exitosa de Corea del Sur pasas al mundo norteamericano y además van llamando de pronto un talento de algún otro país, ¿no? Y a ver qué cosa hace con ese material, ¿no? Y de hecho que, digamos, creo que la forma en que esa película, por ejemplo, se acerca al mundo de los zombies es una forma muy original, muy singular. Pero claro, también podremos hablar del éxito que en festivales han tenido los autores de Corea del Sur, ¿no? De hecho que Kim Ki-duk ha tenido un paso exitoso por festivales, ¿no? Al menos sobre todo esta etapa entrando a los 2000 ha sido la etapa más exitosa de Kim Ki-duk, la victoria de Park Chan-wook con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y ni qué decir de Parásitos, de Bong Joon-ho, su éxito con la Palma de Oro también del Festival de Cannes, y más allá del lujo de ganar el Oscar. Por primera vez Sí. una película en idioma no extranjero, que no sea en idioma inglés, ganó un Oscar, ¿no? Claro. Algo que nunca había pasado. Sí. Pero además, Entonces son talentos, pero todos los países tienen gente talentosa. El tema es que ahí está la demostración de la trascendencia del apoyo del Estado para que esta gente talentosa pueda, digamos, explorar todo lo que quiere
y ahí están los resultados, ¿no? De hecho, que Corea del Sur, en términos culturales y globales, es un fenómeno, pues, impresionante. Sí, una marca de varios autores surcoreanos es también la exaltación de la violencia. Sí. No, pero una violencia con un sentido estético y dentro de la historia muy bien llevada. Películas como Oldboy, como I Saw the Devil, la propia Parásitos, incluso el cine temprano de Kim Ki-duk. Sí, siempre me acuerdo de La Isla, ¿no? La Isla debe ser una de mis películas de Corea del Sur favoritas. Y es de una violencia increíble, pero a la vez cómo se conecta a todo un discurso erótico, ¿no? Que eso también se ve en esta película Hierro 3, que acá en Perú cuando se estrenó se llamó El Espíritu de la Pasión. También mucha violencia, pero a la vez como una dimensión como trascendental también en el cine de Kim Ki-duk. Y en caso de, claro, de Old Boy también, ¿no? Estas torturas del cuerpo, ¿no? Estos padecimientos del cuerpo son muy interesantes en cómo se muestra en el cine de Park Chan-wook. Y de pronto en Bong Joon-ho también ves eso, aunque de pronto en clave más slapstick, ¿no? Del humor físico, estos cuerpos en Parásitos que rodan por las escaleras, se golpean la cabeza, y ese tipo de cosas, ¿no? Casi cartoon, lo que ves ahí. Entonces sí, es interesante eso, ¿no? Cómo estas obsesiones con las posibilidades del cuerpo, aunque posibilidades extremas. Además que, si bien ha existido además una generación de cineastas coreanos muy marcada, ¿no? O si quieres, casi dos generaciones, una seguida o muy pegadas, de finales de los 90 hasta la actualidad, que se han visto además apoyados por una industria que los avala. Sí, claro, que los avala, que los promueve, pero además por un público, porque el público es lo más importante. ¿Eh? Mira, porque puede haber muchos estímulos, pero si el público no responde, no pasa nada, ¿no? Entonces las películas se van a mover en más o menos en circuitos marginales. Pero en el caso de Corea, no, el público asiste masivamente a ver películas coreanas, ¿no? Y es uno de los pocos países en el mundo en el que las películas nacionales del país, nosotros tienen más éxito que los blockbusters americanos. Sí, eso es bien importante, ¿eh? Es importantísimo ese apego, esa fidelidad del público hacia el cine de ese país, ¿no? Después de esa grata tertulia, y tertulias, porque han sido dos en este caso, Así es. Vamos con los breves comentarios. Recomendar de forma breve la revista de cine de la Universidad de Lima, el número 25 de Ventana Indiscreta, donde es un paseo al cine coreano de la modernidad, donde escriben Isaac León Frías, Carlos Esquives, Rodrigo Bedoya, entre otros múltiples autores, donde vemos y se busca explicar el fenómeno coreano de la actualidad, este boom en festivales a nivel comercial, que ha llevado a una película como Parásitos a ganar el Oscar, y que además se adentra en la visión de directores como Bong Joon-ho, Park Chan-wook, entre otros. Una revista imperdible si te gusta el cine. Además, la cartelera peruana, y esa estrenó nuestra enviada a representarnos en los Oscars, Manco Cápac, de la cual ya hablé en un programa anterior a fondo. Y finalmente, llega a las pantallas de Netflix La mano de Dios, la última película del director italiano Paolo Sorrentino, que ha ganado el gran premio del jurado del Festival de Venecia, y es su presentación a representarlos también en los Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Una película que sigue esta tendencia autobiográfica de cierta manera de otros directores de la actualidad, como Alfonso Cuarón con Roma, o con Pablo Almodóvar y Gloria, en la cual se adentra en su mundo juvenil de un joven en la Nápoles de los años 80, que está perdido en la vida, su único interés es el fútbol, y encuentra su camino en la idea de contar historias a través del cine. Una película imperdible, el cine italiano, como siempre, marcando una pauta desde épocas inmemorables. Y Alonso, ¿qué novedades hay en el mundo literario? Mucha poesía. Doncella en fondo añil. Muchacha de levísimo turbante azul que con tus dedos prodigiosos recompones y enderezas los cuerpos atenazados por el garabato del dolor. Atiéndeme. Quiero que 100 pájaros llenen tu cabeza, que ellos se unan a ciertos artefactos que en libertad deambulan por la Vía Láctea y que se licúe todo allí adentro, para que salgas a la calle echando por la boca un nuevo universo, único, limpio, donde nunca nazcan las bacterias, donde nada sea opaco y transparente y muy pura te levantes, como el batir de las alas de un cardenal, a fin de que tu brillo se mantenga incólume para siempre. Enrique Sánchez Hernani, La parábola de las ideas impuras,
es la más reciente entrega de este poeta, destacadísimo poeta de la generación del 70, que formó parte de algunos grupos, entre ellos la Sagrada Familia, y que destaca en este libro por una profundidad, por una intensidad lírica, que por supuesto hace muy recomendable este libro, inspirado en parte en los sucesos de la pandemia, el encierro, la desesperación, ¿no es cierto? Frente a esto hay un discurso lírico que invita obviamente a rescatar la vitalidad. Parábola de las ideas impuras, Fondo Editorial Cultura Peruana, Enrique Sánchez Hernani. Tengo también aquí a Vanessa Martínez Rivero, Artefacta, una poeta de generaciones recientes. Ella nació en Lima en 1979 y Artefacta reúne una antología personal muy especial porque además de los textos suyos en español aparecen traducciones de esos textos en varias lenguas como inglés y portugués, ¿no? De manera que resulta pues un libro interesante, editado por Vallejo and Company, esta activa página web de poesía que dirigen entre otros Bruno Pollack y Mario Pera, ¿no? Ellos también editan libros como este que ahora les muestro, Artefacta, de Vanessa Martínez Rivero. Es una buena manera también de acercarse a la producción poética de autores más jóvenes. Además, que la poesía en el Perú siempre ha marcado épocas y generaciones. No es tierra de arqueros, pero es tierra de poetas. Y sí, ¿no? Y siempre ha habido generaciones con voz poéticas muy fuertes Así en cada es. década. Casi. En cada década, ¿no? Lima Escrita, Arquitectura Poética de la Ciudad, 1970-2020. Este es un estudio y selección de poemas hecha por Carlos Villacorta González, un crítico peruano, poeta también, profesor en la Universidad de Maine. Y él recoge una serie de textos de diversos poetas que tienen a Lima como tema central de su poesía, ¿no? De manera que esto nos invita a recorrer diversas visiones, diversas poéticas que hablan sobre Lima, ¿no? Diversas maneras de ver, sentir y pensar la ciudad. Aquí hay poetas a partir de la generación del 70, podemos encontrar poemas de Jorge Pimentel, de Violeta Barrientos, de Carmen Ollé, por supuesto, Enrique Verástegui. Algunos de estos que he mencionado han sido miembros de Bracero, por ejemplo, Mariela Dreyfus y Domingo de Ramos por parte de Cloaca. Está también Roger Santibáñez, Lorenzo Elguero, en fin, Giovanna Polarolo. Es una linda reunión de poetas en torno a la ciudad de Lima. Publicación de Intermezzo Tropical que dirige con muchísimo acierto la poeta Victoria Guerrero. Julio Isla Jiménez, las baladas peruanas de Manuel González Prada como proyecto de renovación poética. González Prada no solamente fue este señor anarquista que se encargó de señalar todos los vicios y defectos de la política y la sociedad peruana durante su tiempo, fue también un distinguido poeta y un introductor de las nuevas formas poéticas europeas a finales del siglo XIX. Me refiero al parnasianismo, por ejemplo, o al simbolismo francés, o a ciertas vertientes de la poesía alemana que González Prada conoció muy bien y que practicó muy bien. Así que creo que es momento de rescatarlo también como poeta, no solo como activista o como anarquista. Y finalizo mi recuento con una reciente novela de Gonzalo Ruiz Díaz, su primera novela. Esta autora publicaba antes libros de cuentos, se llama Peregrinos y Traidores, bajo el sello Melquiades, que entiendo está bajo mando de la librería Crisol. Pero esta es una novelita interesante, es una novela, como ven, es una novela breve, que habla de un robo sacrílego en una provincia, en una supuesta provincia del interior del Perú llamada Subiate, aquí en la novela, y todo lo que genera esto, ¿no? El trasfondo de la novela en realidad muestra una tensión, ¿no es cierto?, entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, ¿no? Las ideas de la fe y las ideas de la modernidad, ¿no? De manera que este robo sacrílego es el pretexto de pronto para mostrarle al lector el tejido social de una comunidad que está mitad bajo dominio de la iglesia y de autoridades corruptas y mitad bajo la idea de abrirse a la modernidad. Así que el robo sacrílego es el pretexto para ver estas cosas en Peregrinos y Traidores, muy bien escrita, con una trama cautivante, personajes interesantes también, así que por supuesto lectura más que recomendada. No tengo nada más para hoy, Alberto, ha sido un placer como siempre compartir contigo esta cabina. Es momento de cerrar el telón por hoy.
Así es, y nos veremos entonces en la próxima emisión de Cinema de los Sentidos. Gracias por su compañía. Chao. Hasta la próxima.